Romanos 3. Y vamos a leer el versículo 19, que es casi donde nos quedamos la semana pasada en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor, y vamos a leer del 19 al 28. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y bueno, vamos a esperar a ver que nuestros hermanos se están ahí moviendo porque se ponen nerviosa. ¿Ven? Bueno. Dice la palabra del Señor, versículo 19 de este capítulo 3 en adelante. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que el que sea justo y el que se justifica al que es de la fe de Jesús, donde pues está la jactancia, está excluida, por la cual ley de las obras, no, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Hasta ahí dejamos la palabra y oramos a Dios. Amén. Amado Dios, Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias. Señor, te damos todo el honor. Te damos a ti, Señor, toda la alabanza, porque tuya es, a ti te pertenece. Y en esta tarde preciosa, Señor, nos acercamos a tu presencia para pedirte que nos ayudes, Señor, esta mañana, esta tarde ya, a dar este mensaje. Padre, no soy digna de llevar esta palabra, de compartirla, pero sí sé, Señor, que siendo portadora de este mensaje, soy la primera, Señor, en tomarla en cuenta y la primera, Señor, en anhelar, no solo entenderla, sino obedecerla, practicarla. Te pido, Señor, que abra los corazones, toque las vidas de mis hermanos, toque sus entendimientos, al que esté débil lo fortalezcas, al que está, Señor, quizás tirando o queriendo tirar la toalla, tú traigas, Señor, sobre su vida una fortaleza y una doble porción de tu espíritu, Señor, que pueda ser redarguido, confrontado, motivado y levantado. Aquel que está firme, Señor, se afirme más, se anime y se motive más. Y que todos juntos, Señor, sea nuestra condición espiritual, podamos, Señor, arribar a un solo sentir, a un solo pensar, a un solo propósito, a un solo deseo, a un solo, Señor, una sola dirección para la gloria de tu nombre.
Edifica nuestras vidas, Señor. Guíanos más y más. Sabemos que en aquel día no tendremos excusa, porque tu palabra es clara, concisa, porque tu mensaje, Señor, ha sido, Padre, desde el principio hasta hoy el mismo. Y nosotros, Señor, seguimos siendo los más necesitados. Padre, en esta hora, a través de tu palabra, y mientras sea predicada tu palabra, Señor, Padre, no permitas que el enemigo pueda estorbar, desviar los pensamientos, las mentes, Señor, sino cautívalos tú, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y en el poder de tu Santo Espíritu, háblanos. Añade bendición a esta porción de tu palabra y edifica nuestras vidas. Para la gloria tuya lo pedimos. Y sea solamente tú glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes pasar mi agua? Gloria a Dios. Hermanos, la semana pasada hablábamos sobre lo que es, dábamos el tema del estar bien es hacer justicia. Y esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es, hermanos, la justicia de Dios en nuestras vidas, la disponibilidad de la justicia de Dios para nuestras vidas. Ese es el tema que he puesto a esta porción, este mensaje, la disponibilidad de la justicia de Dios. Y leyendo la Escritura, consideraba yo, hermanos, este pasaje de la palabra que acabamos de leer, el más importante de toda la Biblia para nuestra salvación. El más importante para nosotros. Veíamos la semana pasada, hermanos, cómo nuestro Señor, a través de su propia palabra, nos hace ver un cuadro clínico espiritual en su declaración hacia lo que somos, de acuerdo a cómo Él nos ve, de acuerdo a cómo leímos las Escrituras. Y vemos cómo ese cuadro clínico de todos los tiempos, de toda la humanidad, no tiene un temor reverente a Dios, no hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios, todos se perdieron, todos se desviaron, lo que leíamos en la Escritura. Y vemos que la ley de Dios que fue dada en el Antiguo Testamento, que la ley de Dios que fue entregada, confiada a seres humanos como nosotros, seres imperfectos, no pudo ser cumplida, no pudo ser llevada, no pudo ser honrada. Y vemos de que la ley, para los que han leído el Antiguo Testamento y han leído acerca de lo que es la ley, y para los que no, les pido, hermanos, que lean la Escritura en el Antiguo Testamento, en donde están escritos los mandamientos, donde está escrita la ley de Moisés, donde el Señor le da la ley a Moisés y al pueblo de Israel. Y vemos que vamos a dar cuenta que la ley tiene varias secciones. Y que hay la sección cultural, la sección ceremonial, la sección de sanidad, la civil y moral. Nosotros podemos ver que hay secciones de la ley en donde nosotros como cristianos gentiles, que nosotros pertenecemos a un grupo gentil, no somos de la cultura judía, los cuales ellos están apegados a esa ley, a vivirla. Pero para nosotros, hermanos, que vemos
que leemos el Nuevo Testamento y nos damos cuenta que la ley, que hay una ley de Dios. En el Nuevo Testamento no está plasmado para nosotros los gentiles el tener la ley cultural, el ceremonial que en el pueblo de Israel se tenía, o que se tiene aún. Pero sí vemos una ley moral, la cual es la que se nos demanda como hijos de Dios por vivir en la gracia de Jesucristo. Para nosotros solo está la ley moral, la que tenemos que cumplir. Y fíjense bien, hermanos, si cristianos, judíos, mundanos, humanos, por decir en general, que están en esta tierra, quieras o no, están bajo la ley. Están bajo la ley. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros como creyentes del Evangelio de Jesucristo, no somos salvos, o más bien no hemos sido salvos por la ley. Pero siendo salvos, nos tenemos que apegar a una ley, y siempre la ley de Dios. El cuadro clínico que presenta la Escritura en estos versículos que habíamos leído la semana pasada, que ahorita no lo leímos, pero que creo yo que los que hicieron apuntes y los que estuvieron presentes se recuerdan cómo ese cuadro clínico que el Señor nos hace es pero tan, hermano, que muchas veces pudiera ser incómodo. Pero ciertamente, fíjense bien, hermano, yo hice aquí una lista, la cual las quiero leer porque quiero que hagan conciencia y mediten en esto. La ley de Dios nos dice que no debemos de tener malos pensamientos, no mentir, no tenemos que tener actitudes de violencia, no practicar la envidia, no robar, no vengarnos, no practicar la rebeldía. Póngame atención en esta lista, hermano. Pongan atención en esta lista, y si usted se identifica en esta lista, pues denle un check. Ahí, si usted puede, denle un check en cada cosa, porque al final vamos a ver algo especial y el Señor nos va a hablar. No tenemos que tener actitudes de violencia, no practicar la envidia, no robar, no vengarnos, no tener rebeldía, no ser deshonestos, no tener disputas con nadie, no tener avaricia ni codicia, no practicar la arrogancia, no guardar amargura, no tener la desobediencia, no practicar la desobediencia, no tener pereza, no tener peleas, no estar en insultos, en pleitos, en traiciones, en quejas, en murmuraciones, no practicar la terquedad, la ira, la negligencia, la malicia, la impaciencia, las maldiciones, las burlas, el sarcasmo, las palabras sucias que insultan, la autocompasión, la manipulación de otras personas, el maltrato hacia animales o hacia personas, la borrachera, los celos, la mentira, el menosprecio, el enojo, la desconfianza, el rencor, las imprudencias, la hechicería, las ambiciones, los malos testimonios, las críticas destructoras, las blasfemias, no practicar la idolatría, el adulterio, la fornicación, el divorcio, la discriminación a las personas, la herejía, la ingratitud, la indiferencia, la insolencia, las orgías, la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, fornicación, el griterío, las ofensas, el no hacer el bien,
la religiosidad, los juramentos y las promesas no cumplidas, la insensibilidad, el racismo, las deudas, las adivinaciones, las supersticiones, las calumnias, la insolencia, la idolatría, los afanes, el odio, rencor, las injusticias, el ocultismo, la cobardía, la soberbia, la sensualidad, la coquetería, la dureza de corazón, los vicios, las enemistades, la falta de respeto, la impaciencia, los chismes, el perjurio, el desorden, el hacer cosas por interés, la vanagloria, el engaño, la falta de perdón, la falta de honradez, la falta de humildad, el intento de suicidio, el homicidio, la glotonería, la gula, la incredulidad, el despilfarro, el aborto, la extorsión, la vanidad, la ansiedad, el egoísmo, el pesimismo, la depresión, el ser parcial, el ir contra la conciencia de uno mismo y en contra de la conciencia de los demás, el no amar, no ayudar a otras personas, no ayudar en la necesidad, el estropear el cuerpo por fumar, beber, tener algún vicio, el tatuarse o comer mal, la insensatez, el no amar a Dios sobre todo, sobre todas las cosas, y el no hacer su voluntad. Nos encontraremos en alguna de esos pecados, hermanas. La pregunta es, ¿nos encontraremos? ¿Estaremos practicando algo de lo que aquí ya se nombró? Y si bien es cierto, hermano, el cuadro clínico espiritual que Dios nos da no se equivoca. Pero ¿saben una cosa, hermano? Que hoy en día la predicación, y esta predicación que voy a impartir o que estoy dando, como muchas que nuestro pastor nos ha dado, no es para convencerte a ti. Oye bien esto, no es para convencerte a ti del amor de Dios. No es para convencerte o animarte o motivarte a que confíes en tu arrepentimiento. Vamos a abrir la Biblia en San Juan 16. Dice el versículo, y es la porción que leímos al principio de este servicio, San Juan 16, versículo 8 en adelante. Dice, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podrás llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ha de venir. Hermano, la predicación del Evangelio de Jesucristo es esta. Es para convencerte a ti, convencerme a mí, de pecado, de justicia y de juicio. No para convencerte a ti del amor de Dios, sino más bien convencerte a ti de la justicia de Dios, del juicio de Dios y del pecado que tú y yo practicamos, por el cual dice la Escritura que todos están destituidos de la gloria de Dios, que todos pecan, que todos se desvían, que no hay nadie que busque a Dios, no hay ninguno, hermanos. Hoy la predicación, fíjate, un tipo de predicación que muchas veces se practica
o se predica. Es aquella predicación que o te habla, o más bien no te habla nada de lo que es ni juicio, ni justicia, ni pecado. O te habla solamente de tu arrepentimiento, del amor de Dios. Pero fíjate, nadie, de todas estas cosas que yo enlisté, la Escritura a mí me enseña, fíjate, hermano, a mí me enseña que creerlas, pensarlas, hacerlas, creerlas, pensarlas, o sea, practicarlas o desearlas en tu corazón, ya te condena. Vamos a Santiago 2:10. Dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Esto que yo enlisté aquí, hermano, esto es los pecados que practica el hombre, que practica la humanidad y que van en contra de la ley moral de Dios. Todas estas cosas son aberración delante de la presencia de Dios y que van en contra de lo que Dios nos ha establecido, que es su voluntad. La justicia de Dios aquí, hermanos, no está hablando de la justicia de Dios en sí, es decir, su atributo. Porque Él no comparte sus atributos ni su gloria con nadie. Dios dice que Él no comparte su gloria con ninguna persona. O sea, nadie se lleva la gloria de Dios. Dios dice que Él se refiere a un atributo, no se refiere a un atributo. Tampoco es algo que, ok, el hombre no vaya a practicar esto, entonces es justo porque no practica esto. En realidad es que nadie puede dejar de practicar alguna de estas cosas. Pero cuando alguien dice, bueno, yo voy a dejar de hacer toda esta lista para Dios. Isaías dice que en el capítulo 64 de Isaías, del versículo 6, dice que todas nuestras justicias, o sea, lo que nosotros creemos que es justo hacer o dejar de hacer, son trapos de inmundicia. Entonces, ¿de qué justicia está hablando Pablo aquí? ¿De qué se trata aquí? ¿Qué es lo que nos está enseñando Pablo? Y aquí se encuentra, hermanos, el pasaje más importante de la Biblia para nuestra salvación. Es el más importante y el que yo veo que para nuestra salvación es el que debemos de, si no lo entendemos, hermanos, es que no estamos convertidos. Y de la justicia que está hablando aquí Pablo, es de la justicia que Dios mismo provee. Cristo ha llegado a ser nuestra justicia. El mismo apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, si lo gustaba ir conmigo, su primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 30, dice: mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Y también dijo allá en esa segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, Corintios 5,
Primera de Corintios 5:21 dice, perdón, a ver. Segunda carta, estoy viendo primero. Segunda carta 5:21 dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios es el que provee esa justicia. Este asunto de la justicia que Dios provee para nosotros, los pecadores hoy. Hermanos, para que nosotros pudiéramos buscar la salvación, o podamos buscarla si ahora tú te das cuenta que no has sido salvo, creyendo que lo fuiste o lo eres, pero después de esta predicación te das cuenta que no. Para buscar la salvación, tienes primeramente que reconocer que estás perdido. Que toda esta lista de pecados, este diagnóstico que Dios da a los hombres, a la humanidad, es grandemente, hermanos, peligroso. Y que todos estamos en ese mal. Y que uno, hermano, tiene que verse en su condición de que sin Dios o sin esa justicia, no la justicia que yo hago o la justicia en sí de Dios como atributo, sino la justicia que Él proveyó para la humanidad. Si no nos damos cuenta de que estamos perdidos y si nos damos cuenta de que nuestra condición perdida tiene que ver por esta lista, por este diagnóstico que Dios da a la humanidad. Que en una palabra, hermano, nuestra condición sin Dios, realmente, sin tener una comunión con Dios, una relación con Dios verdadera, una entrega total con Dios al 100, no al 99.9, al 100. Nos pone en el peligro de ser esos pecadores. Y si nosotros, hermanos, nos damos cuenta de que como pecadores y vemos que nuestra condición de pecado y vemos exponiéndose la ley de Dios hacia nuestras vidas, hacia nuestra condición, porque hay muchas predicaciones que yo he oído hoy más que nunca, son predicaciones que te dicen arrepiéntete, ¿verdad? Porque decimos, bueno, ya el evangelio de la prosperidad no sirve, y eso está claro. El evangelio de la prosperidad está para nosotros anulado. Pero luego nos vamos al evangelio del arrepentimiento. Y entonces dices tú, ya me arrepentí porque se te predicó y se te dijo que tú eres un pecador. Y tú aceptas que eres un pecador. Y tú aceptas que sí, porque te lo dijeron de una manera general. Pero yo di una lista, hermanos. Y Dios nos da un cuadro clínico. Tú y yo tenemos que reconocer nuestro pecado específico. De eso se trata la justicia y la disponibilidad de la justicia de Dios. Te pueden decir a ti que eres un pecador y tú aceptarlo. Pero si no te dicen qué estás pecando, tú vas a seguir pensando que solo con tu arrepentimiento, sin tu cambio de vida, puedes continuar confiando solamente en tu arrepentimiento.
Porque dices tú, si eras un borracho, ya no tomas. Dices tú, era un ladrón, ya no robas. Ya cambió mi vida Dios. Ya no tomo, ya no robo, ya no soy adúltero, ya no soy fornicario. Sí, pero hay una lista. Y aunque no vivimos en la ley, porque no somos salvos por obras, que no te confundas. Si tú en algún momento dices, ay, pero nadie puede dejar de practicar esto, o sea, hermana Verónica, estás pidiendo perfección. No lo estoy pidiendo yo. No estoy pidiendo perfección, porque perfecto nadie va a ser. Sino estoy, hermano, llevándote a una mera manera de ver tú la disponibilidad de la justicia de Dios. En que te des cuenta quién es Jesús para nosotros. En que te des cuenta tu postura hoy mismo, tu relación con Jesús. ¿De qué tamaño es? Cuán entregado, cuánto amor, cuánta sujeción, cuánto cariño, respeto, reverencia y agradecimiento le tienes tú a Jesús. Por eso yo decía que este pasaje es más importante, el versículo 25 es el más importante, hermano. Romanos 3. Dice Romanos 3 y el versículo 25. Al cual Dios, fíjate bien esta hermosa palabra, hermano, escríbela en tu corazón, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, por su sangre. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Pero dice la Escritura, hermano, que si, hablando aquí Pablo, en los versículos que leímos, dijo que lo que leímos en la carta de los Corintios, que dice, pero estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha hecho por sabiduría y justificación, santificación y redención. Él nos provee todo para poder nosotros estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios provee la justicia para nosotros a través de Jesús. Este asunto de la justicia que Dios provee para nosotros pecadores, para mí pecadora hoy, que reconozcamos que Dios es quien provee esa justicia. Es una justicia que Dios demanda, pero que también Él suple. Estar en Cristo Jesús no es cualquier religioncilla, porque no es religión. Decirte cristiano no es un nombre común y cualquiera. Decirte cristiano es algo grande, hermano. Debes de notar, hermano, que esta es una justicia aparte de la ley. Es decir, que no se puede obtener haciendo algo, guardando ciertas reglas, ni siquiera las leyes de Dios, que por empezar tampoco se pueden cumplir. Dios no le puede salvar por medio de la ley, por la sencilla razón de que usted no la puede cumplir, ni yo la puedo cumplir. No puede estar a la altura, no podemos estar a la altura de esa ley, ni usted ni yo. Hermanos estimados, amados hermanos, ¿podemos nosotros proveer la perfección? No. Es por eso que Dios no salva por la ley. La frase testificada por la ley y por los profetas
significa que la ley dio testimonio de que en el hecho de que en el mismo centro del sistema de la ley mosaica, de la ley dada a Israel, al pueblo, estaba en el tabernáculo donde se ofrecían sacrificios de sangre que señalaban a Cristo. Así también los profetas fueron testigos cuando hablaron de la venida de Cristo, de su muerte y su resurrección. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 53, si quieren leerlo conmigo, versículos 6 y 10. Isaías 53 dice, versículos 6 al 10, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiera puesto su vida una expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor quiso quebrantarlo. En conclusión, la ley y los profetas testifican de esta justicia de Dios, que Dios iba a dar al mundo, iba a ser proveída por Él mismo en Cristo Jesús. Ahora, Romanos 3, el versículo 22, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hay algunos que piensan que la gracia de Dios tiene que descender en gran medida para alcanzar a los peores pecadores. Pero es en menor medida para llegar a los otros que no son tan malos. Así piensan muchos. Mucha gracia para el que es un asesino violador. Poca gracia para el que solamente se robó un lápiz. Pero en realidad, hermano, es necesario que la gracia de Dios llegue bien hasta el fondo de todos los corazones, de todos los hombres, y los alcance a todos. Cada uno de nosotros está completamente perdido fuera de Cristo, hermano. Y cuando se mantiene a alguien en fuera de Cristo, se pone bajo la ley automáticamente. Todos necesitamos la justicia de Cristo. Por eso las religiones o iglesias que hablan de las obras para ganar la salvación, o de solo tu arrepentimiento, están como, hermanos, no honran. El evangelio de las obras deshonra a Dios, el evangelio de la prosperidad deshonra a Dios, pero también el evangelio de las obras, hermanos, menosprecia el evangelio de la gracia. Y el evangelio del solo arrepentimiento no es solo reconocer que somos pecadores, sino saber específicamente y quedándonos expuestos al pecado que aún pudiéramos estar practicando y que tenemos que dejar. Porque no se trata solo de decir me arrepentí de que ya no soy esto, pero puede ser que hay venganza en tu corazón, rebeldía, terquedad, ira, negligencia, o etcétera.
No voy a volver a decirlos la lista de pecados. La justicia de Cristo viene a nosotros por medio de la fe en Cristo. Se ha definido de varias maneras. Un pensador, aquí lo escribí, un pensador que se llama William Cunningham, explicó así: bajo la ley de Dios requirió justicia del hombre. Bajo la gracia, bajo la ley de Dios, Dios requirió justicia del hombre. Bajo la gracia, Él provee justicia para el hombre. La justicia de Dios es esa justicia es esa justicia que su propia justicia le hace requerir. Es una definición sencilla pero profunda. Es esa justicia de la cual Dios es el autor y que está disponible ante Él, que satisface y asegura su aprobación. Es esa justicia que el Padre requiere, en la cual el Hijo se convirtió y de la cual el Espíritu Santo nos convence y que la fe nos asegura. Es la suma total de todo lo que Dios manda, quiere, requiere, aprueba, y Él mismo lo provee. No creo que se pueda definir de otra manera más mejor, hermano. Todas estas cosas que les acabo de decir, personas eruditas del Evangelio, de la palabra de Dios, lo han creído y lo han enseñado. Y como hemos visto, esa justicia es conseguida y asegurada por la fe, no por las obras. Examinemos ahora estos dos versículos del 22 y el 23. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra traducción lo expresa de esta manera: Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo declara justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Esa justicia, hermanos, se obtiene por la fe, no por las obras. El Señor Jesucristo lo aclaró bien cuando en el relato del Evangelio de San Juan 6, vamos a San Juan 6, San Juan 6. En el versículo 28 y 29 dice: y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Y respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis que creáis en Él, que Él ha venido. En el que ha venido. Y lo importante acerca de asegurarse esta justicia de Dios no es que haya algún mérito de la fe tuya, hermano. Fíjate esto. No es que haya un mérito en tu fe o algo de mérito en la simple hecho de creer. Pon atención, hermano, porque esto es importante para que no estés engañándote a ti mismo. Porque en realidad la fe no es una obra de parte tuya o mía. Lo importante es el objeto de la fe. El gran predicador Spurgeon explicó así esto que les acabo de hablar, o les menciono. No es su esperanza en Cristo lo que salva. No es la esperanza que tú tienes en Cristo lo que te salva o lo que me salva a mí, hermano. No es tu esperanza. Es Cristo. No es su alegría o satisfacción en Cristo que
lo que le salva, es Cristo. No es su fe en Cristo lo que le salva, aunque sea el instrumento, sino la sangre y los méritos de Cristo. ¿Entiendes esto, hermano? ¿Entiendes estas palabras? Estas palabras son grandes. No son difíciles de entender. Son muy, muy intensas, pero no son difíciles de entender. Deberíamos de recordar bien todos los días estas aclaraciones. Y la justicia es como una prenda de vestir. Está disponible para todos, pero viene sobre los que creen, no sobre cualquiera. Y el apóstol Pablo dijo entonces que todos la necesitan y lo expresó. Así todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es como un ejemplo que yo te voy a dar. Si tú vas en un avión y en ese avión tú tienes que viajar 10 horas, préstame tu atención, hermano, acá. Tu viaje es de 10 horas. Y llega la azafata y te dice, señor, póngase este paracaídas para que usted tenga un viaje seguro y cómodo. Tú te lo pones. Porque te está diciendo que es para que tengas un viaje seguro, para que llegues con seguridad al lugar donde tienes que ir. Y tú te lo pones. Te lo amarras, el paracaídas, no sé cuántos han podido ver un paracaídas. Es como un chaleco pesado. Y te lo pones. A los 5 minutos la gente te empieza a mirar. Y te empieza a observar. Nadie lo trae más que tú, porque a ti te dijeron que te lo pongas. Entonces tú te empiezas a preguntar, ¿y por qué solo yo? La gente que te mira, empieza a murmurar y a burlarse de ti. Se empiezan a reír y tú te das cuenta que se están riendo porque tú traes el paracaídas, ellos no. Entonces tú te enfadas y dices, ¿por qué yo? Si nadie lo trae. Se están burlando de mí, te empiezas a sentir mal, y agarras y te lo quitas. Porque al fin y al cabo nadie lo trae. Pero ¿qué que si esa persona, esa azafata hubiera venido y te hubiera dicho, señor, póngase este paracaídas, tenemos 10 horas de vuelo, póngase este paracaídas, sujéteselo bien, estamos a 20,000 pies de altura, entraremos en un lugar quizás de mucha turbulencia, posiblemente el avión pueda tener daños, tenemos un viaje largo de 10 horas. Si el avión cae, señor, usted puede tener la posibilidad de salvar su vida si usted salta del avión. De lo contrario, usted tendrá una muerte segura. Pero si usted lo carga y ese avión sufre algún daño y hay alguna turbulencia y hay alguna anomalía que pudiera hacer que el avión caiga, usted puede saltar, señor. Y hay un porcentaje más alto que usted se salve. Te pregunto, hermano, ¿te quitarías el paracaídas? Te pregunto, hermano, si aquellos a los 5 minutos los demás se burlaran de ti, o los demás hablaran de ti, te pregunto, ¿te lo quitarías? ¿O te importara mucho que los demás no lo trajeran y tú sí? ¿Sabes qué harías? Convencerías a los demás que se los pusiera. Convencerías a los demás de lo que te acaban de decir. Porque a ti te dijeron que ese avión pudiera, hermano, pudiera colapsar. Porque entrarían en un lugar de tormenta o de turbulencia. El Evangelio del Señor es así. Nadie te va a obligar a ti a ponerte el paracaídas. Ponerte el paracaídas es vivir en Cristo Jesús.
Y esta lista, que puede ser molestosa no practicarla, porque pues a quién no le gusta a veces decir mentiras, como decía una señora, sí digo mentiras, pero piadosas. Hermano, mentiras son mentiras. No, yo no robo más que, quizás dicen algunos, un lápiz en la escuela me robé, nada más. Pero se convirtieron en ladrones. No, yo no soy adúltero, sí, pero volteas a ver a las muchachas que traen sus pantalones pegados o las faldas pegadas. Y pudiera decir muchas cosas, hermano. Se trata, hermano, no de querer hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Ponerte ese chaleco de la salvación. Aunque te sea incómodo. El Señor Jesús aún dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo, arráncatelo. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, arráncatelo, porque es mejor que entres al cielo sin un ojo, sin un brazo, que todo completo te vayas al infierno. Cada uno de nosotros sabemos, hermano, qué tenemos que quitar, qué poner, qué dejar de hacer y qué no dejar de hacer. No creas que solamente con tu arrepentimiento, sin tener un cambio que da testimonio de que verdaderamente eres un creyente, es lo demás. Y puedes decir tú, hermano, lo que tú quieras, pero no lo digo yo. Créeme que esta palabra a mí me ha venido desde que lo leí hace una semana, porque no es lo mismo leer la palabra a que tú la estudies y te das cuenta que la primera que tienes que vivir esa palabra es el que predica y que se para aquí. Porque un día estaremos delante de Dios. Y ahora tú un día vas a estar delante de Dios. Si yo fui la primera en recibir esta palabra, tú fuiste el siguiente. Y delante de Dios nadie va a tener excusa. Y delante de Dios nadie va a poder decir, a mí no me dijeron. Yo pensé que solamente con arrepentirme y tratar de cambiar uno que otro pecado, Cristo vale la pena de obedecer y tener un cambio total de vida, su salvación y lo que Él hizo por nosotros. Vale la pena honrarlo con nuestra vida, con nuestros pensamientos, nuestra alma, cuerpo y espíritu, porque dice el Señor que nos presentemos, diciendo Pablo, nos presentemos delante de Él en cuerpo, alma y espíritu. No solo en cuerpo, hermano, no solo en alma, no solo en corazón y mente, cuerpo y alma y espíritu, que estemos irreprochables. Y sabes, este evangelio, si tú lo entiendes, tú vas a estar como en el ejemplo del avión. Y no importa que se enojen, y no importa que por dentro estén rabiando, pero el verdadero evangelio, hermano, convence de justicia, de pecado y juicio. Nadie quiere el juicio de Dios. Nadie quiere ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno. Yo no sé tú. Yo no quiero ir al infierno. Y yo no me quiero engañar a mí misma. Caminemos, hermano. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos pecamos. Pero llega la hora, hermano. Aunque sí es verdad, unos pecan más que otros, sí, pero tú no te puedes comparar con nadie, ni preocuparte por el pecado de los demás. Preocúpate por el tuyo, yo me preocuparé por el mío. Porque ninguno puede llegar hasta la gloriosa presencia de Dios siendo un pecador que digas tú, que no te importe. Por eso todos los días, hermanos, yo no sé tú cuándo fue la última vez que derramaste una lágrima delante de la presencia del Señor, sabiendo tu condición, que lo necesitas todos los días. Nunca podrás alcanzar con tus propios medios y tus pensamientos, hermanos, la gracia divina.
Dios ha provisto, hermano, esa justicia en Cristo para todos nosotros. Por eso, abrázalo, ámalo, créele, adóralo, bendícelo, afiánzate. Sé como Juan, reposa en su pecho del Señor y dile: ayúdame, Señor, ayúdame más que ahora, porque la humanidad se está perdiendo. Ayúdame a que yo lleve ese paracaídas a mi hermano, a mi amigo, a mi pariente, porque no saben que ese avión está a punto de caer y no llevan paracaídas, hermano, porque ni aún tú lo quieres, porque a ti te da vergüenza, te incomoda que te hablen del pecado. Hermano, Dios ha proveído la justicia en Cristo, entonces afiancémonos, santifiquémonos. Es un regalo que por la fe podemos recibir y que muchos ya recibimos. ¿Por qué no hacerlo y recibirlo hoy mismo y cambiar nuestra vida a partir de hoy? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre que estás en los cielos, Señor, delante de tu presencia he depositado esta palabra y yo misma la he analizado y sé que tú tienes la razón, Señor, tú nunca te equivocas. Somos pecadores. Somos pecadores, Señor, y sin ti estamos perdidos. Y sin ti estamos fracasando, Señor. Esta tarde es una tarde donde tu Santo Espíritu, que es Dios también, nos redarguye, nos habla, pero también nos da el consuelo de saber, Señor, que te tenemos a ti, a cual pedimos perdón, a cual, Señor, nos acercamos y nos afianzamos y depositamos nuestra confianza. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos confronta, que como un espejo, Señor, podemos vernos a nosotros mismos, no a nadie más. Nosotros, Señor, que te fallamos, que practicamos todas estas inmundicias que delante de ti son, Señor, como carne hedionda. Te pedimos perdón. Aquel que está siendo redarguido, tócalo, llénalo de tu presencia. Que no basta solamente con haber creído. Es necesario, Señor, que nosotros muramos cada día y vivamos para ti. Te pido, Señor, ahí donde están mis hermanos, tócalos. Llénalos, Señor, de ti. Es solo amarte, Señor. Y al que se ama no se ofende, no se ignora. Al que se ama se le da honra. Al que se ama se le da atención, cuidado, tiempo. Si decimos amarte, Señor, porque queremos amarte más cada día. Permítenos, Señor, estar en ese amor. Ayúdanos a caminar de tu mano, que el día que tú vengas por tu iglesia, todos seamos recogidos, Señor. Porque ahí es donde, como dijo un predicador, habrá muchas sorpresas. No queremos ser sorprendidos, Señor. Más bien hoy, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos enseñes a hacer tu voluntad. Te pido
pido que a los que están escuchando, que están mirando a través de las redes sociales, también tú les toques. También tú, Señor amado, reveles tu verdad a ellos. No se trata de religión. No se trata de ninguna religión, Señor. Decirnos que somos pecadores es algo que, Señor, la verdad de esa frase se ha diluido tanto. Es necesario, Señor, saber nuestra condición. Te pido, Padre, que tú redargullas, que tu Santo Espíritu redarguya, Señor, en esta hora, y pueda ser revelada tu verdad, la verdad de tu Evangelio que nos santifica, para la gloria de tu nombre, Señor, y para poder llevar y compartir esta verdad con deseo y pasión, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén.